¿Por qué tenemos que hablar de restricción del crecimiento intrauterino? Bueno, por estas razones. Primero, porque hablamos de muerte fetal, y generalmente muerte fetal tardía, y para cada obstetra nos da un frío en el cuerpo cuando alguien nos dice, el bebé se obitó. Segundo, por el problema de la prematuridad y el bajo peso al nacer, y anoche se hablaba de los índices que tenemos de mortalidad neonatal. Y cuarto, porque el aumento de la morbilidad y la mortalidad perinatal, y un dato importante, lo que se le suma a la carga de morbilidades que arrastran a lo largo de la vida a estas personas. Entonces, ¿quién realmente debe estar preocupado por este problema? Cada uno de los médicos que manejamos una mujer embarazada. Aunque el sector salud de la mayoría de los países deberían estar involucrados plenamente, y también preocupa mucho a los pediatras neonatólogos que reciben estos bebés, realmente cada obstetra debe ver esto como un problema porque siempre va a estar afectándonos. Y no hay forma de que nos llegue un paciente de estos si usted está haciendo obstetricia. Entonces, ¿qué desea el obstetra? El obstetra normalmente busca la prueba de bienestar fetal. Anteriormente utilizábamos el famoso perfil biofísico, pero realmente en la actualidad de hace muchos años, si queremos hablar de bienestar fetal, tenemos que utilizar la evaluación hemodinámica de estos bebés. Si es que queremos sacar imágenes como esta de madres felices, que es lo que nosotros deseamos, no sufrir, estar alegre porque todo salió dentro de un conjunto de situaciones, salió normal. Lo interesante de esto es que todos los obstetras no estamos solos en esto porque, como se ha analizado, hay guías internacionales, distintos grupos la tienen, son de acceso libre, por lo tanto solamente tenemos que revisarla. Esta, como ustedes pueden ver, fue el consenso de FIGO de marzo del 2019. Este de la Sociedad Materno-Fetal del año de octubre del 2020. Estas son las guías de la ISUOC para el mismo problema, restricción del crecimiento fetal, del año 2020, y algunos hospitales como el Barcelona Clinic también lo tiene, de forma tal que, aunque es una preocupación para nosotros, también es una preocupación mundial, y que tantas instituciones a nivel internacional se estén preocupando por esto, debe motivarnos a nosotros tratar de encajarnos dentro de esas sugerencias. Tener pendiente lo que expresó Ana, la doctora Bianchi, que la clasificación es simple. Si ocurre el problema por debajo de las 32 semanas, estamos ante un retraso temprano, y si es después de las 32, estamos ante una restricción tardía. Tener pendiente que acá podemos observar en la línea de crecimiento bebés que nacen entre el 10º y el 90 percentilo, grandes para edad gestacional, y andamos buscando los pequeños para edad gestacional, que son los que están por debajo del percentil 10, y de estos, los que están por debajo del percentil 3, que son los fetos que tienen restricción. Cuando vemos las campanas de Gauss, bueno, esta es simplemente la definición de lo que es un pequeño para la edad gestacional, que es bueno que todos la tengamos pendiente. Cuando tenemos un bebé que pesa, que está entre el percentil 3 y el 10, que no tiene ningún problema anatómico, que al realizar ultrasonido de seguimientos está normal y que las pruebas del perfil hemodinámico se mantienen normales, eso es un pequeño para la edad gestacional. La restricción
tenemos estas tres características. La primera es que está por debajo del percentil 3. La segunda, aunque todo esté normal, si la circunferencia del abdomen, el perímetro abdominal, está por debajo del percentil 3. Y la última, que no importa que esté en el percentil 3, entre el percentil 3 y el 10, o por encima del 10, si tiene alteraciones hemodinámicas y hay alteración en el crecimiento, en la velocidad de su crecimiento, es una restricción del crecimiento fetal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de estos bebés? Vamos a utilizar 3 herramientas. Primero, y esto tiene que ver con cada uno de los obstetras, asegurarnos la datación real de la edad gestacional en el primer trimestre. Hacer una ecografía entre las 8 y las 13.6 semanas y pedirle a los sonografistas de República Dominicana que midan la longitud cráneo-rabadilla es importante para todos los obstetras. Muchas veces recibimos pacientes que le hacen sonografía a las 12, a las 13 semanas y tristemente miden diámetros craneales, abdominal y fémur y no miden la longitud cráneo-rabadilla, que es precisamente el dato que necesitamos para tener una datación correcta de la edad gestacional. Importante que siempre lo repetimos. La edad gestacional no cambia. Cuando medimos entre las 8 semanas y las 13.6 semanas, la longitud cráneo-rabadilla, esa es la edad gestacional de ese bebé. Eso no cambia. De ahí para adelante, todos los ultrasonidos que se hagan son para vigilar la velocidad de crecimiento del bebé. Por eso es incorrecto cuando alguien reporta edad gestacional tanto por sonografía, por biometrías. Eso no existe. El segundo aspecto que tenemos que tener pendiente para hacer diagnóstico de restricción es la determinación de la velocidad del crecimiento fetal. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Haciendo la biometría, seriadas, haciendo el cálculo de peso y luego colocando eso en las tablas de percentiles. No hacemos nada con hacer las medidas, biometría, cálculo de peso y uso de tablas si no la colocamos en las curvas de percentil porque no sabemos dónde está. Y el tercer aspecto a tomar en consideración para hacer el diagnóstico necesariamente es la velocimetría Doppler, la evaluación Doppler, y le puse ahí de ñapa que el volumen de líquido amniótico y el registro cardiotocográfico todavía pudieran ayudarnos en algo. Estas son las 3 cosas sobre las cuales voy a seguir conversando. Aquí vemos ejemplo de lo que es la edad gestacional en el primer trimestre. Aquí observamos un bebé donde se hizo la longitud cráneo-rabadilla a las 8 semanas y aquí vemos otro donde se hizo a las 12 semanas. 8 semanas, 12 semanas. Cuando tenemos esa edad gestacional, ya eso no se cambia. Ese es el dato que tenemos que meterle a la máquina. La máquina, eso es otro problema que tenemos en República Dominicana, que lo que hace sonografía no llena lo que dice la máquina. Y la máquina le pide el ID, o sea, la identificación del paciente, que sugerimos siempre ponerle la cédula. Segundo, usted tiene que poner la fecha de última menstruación segura por la longitud cráneo-rabadilla. Cuando usted mete los otros datos y usted mide bien, ya la máquina le va a hacer el cálculo. Pero si usted no mete eso, el diagnóstico no sirve, aunque la paciente tenga 20 ultrasonidos hechos. Luego, como vamos a ver, entonces podemos hacer las mediciones para dar el seguimiento seriado del diámetro biparietal, la circunferencia craneal, circunferencia de abdomen y la longitud del fémur. Ahora, cuando hacemos esto, siempre tenemos que tener pendiente el percentil por dónde va. Si usted observa acá,
aquí encontramos las medidas clásicas, que son las que están debidamente autorizadas. Cuando usted hace la medida, con esto usted hace el cálculo del peso. Usted va a la tabla, en la tabla, y hoy voy a mencionar varias veces las tablas de percentiles, entre el percentil 10, percentil 90, por debajo del percentil 10, por debajo del percentil 90, por encima del percentil 90, y aquí ustedes observan en esta tabla un bebé que pudimos evaluar a las 12 semanas, a las 22 semanas y a las 32 semanas. Bueno, eso es importante. Entonces, cuando se le manda el reporte al médico obstetra, tiene que ver la tabla para que pueda ver exactamente en qué percentil de crecimiento estamos colocando al bebé. Y este es un caso también que pudimos evaluarlo. Esto es reciente, del 2003, del 13 de junio, completamos el último ultrasonido. Aquí ustedes pueden ver un bebé creciendo normal. Y cuando usted tiene un bebé en esas condiciones, entonces usted está tranquilo. ¿Dónde entra ahora el perfil hemodinámico? Bueno, hay un detalle importante y puse este ejemplo, que puede ser un mal ejemplo, pero yo creo que es un buen ejemplo. Porque realmente lo que hemos hecho acá es que hemos hecho un Doppler de la arteria ilíaca. Y este es el Doppler de la arteria umbilical. ¿Por qué pusimos este ejemplo? Bueno, porque lo que nosotros medimos en las evaluaciones hemodinámicas es el paso de la sangre a través de un vaso. Los glóbulos rojos pasan a través de un vaso, en este caso es un vaso que debe ir a la placenta. Si usted observa bien lo que pasa con esta imagen, usted va a encontrar que ese es un vaso de alta resistencia, porque cuando el corazón hace sístole, hace un pico, porque pasa más sangre. Pero inmediatamente el corazón entra en diástole. Como ese vaso, que es una ilíaca, es de alta resistencia, entonces se devuelve. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento deja de haber flujo sanguíneo a través de ese vaso. Eso es sencillo. Si usted observa ahora en la misma paciente, un poquito más adelante, pues medimos la uterina, y cuando usted encuentra la uterina, usted observa que por el proceso que se da, encontramos que al quitársele la invasión trofoblástica a la capa muscular, este vaso pasa de ser un vaso de alta resistencia a un vaso de baja resistencia. Por eso, aunque el corazón se contrae y hace el pico sistólico, usted va a ver que durante la diástole, y aquí hay una línea de base que siempre hay que verla, durante la diástole entonces siempre está pasando suficiente sangre. ¿Qué quiere decir en este caso de esta arteria uterina? Bueno, primero, que el proceso ha sido adecuado, y segundo, que la placenta no le está ofreciendo ningún tipo de resistencia para que la sangre entre de la madre a la placenta. Y mientras pasa el embarazo, pues cada día este vaso se tiene que hacer de más baja resistencia para que porque el bebé va demandando más. Entonces aquí ustedes pueden observar cuadros normales, y aquí quiero señalar de este lado arteria uterina, arteria umbilical, arteria cerebral media, ductus venoso. Estos dos vasos van a evaluar lo que está pasando a nivel de la placenta. Porque si la placenta está cómoda, está bien desarrollada, entonces la sangre que viene por la arteria uterina no le ofrece resistencia, y dijimos que la cantidad de nutrientes y de oxígeno que va a llegar a la placenta es adecuada. Por lo tanto, se mantiene ese vaso de baja resistencia. Ahora, si usted observa aquí en este caso de la arteria uterina umbilical, las arterias umbilicales nacen del feto y van hacia la placenta. Nacen del feto y van hacia la placenta. Si la placenta está normal,
le va a ofrecer baja resistencia y entonces el intercambio entre la madre y el feto va a ser adecuado. Pero si la placenta está dañada, entonces le va a hacer alta resistencia al vaso y eso va a impedir que haya un intercambio adecuado. ¿Qué ocurre entonces cuando hay alteración? Cuando hay alteración, entonces encontramos, en este caso, si esta es la cerebral media es un vaso de mediana resistencia. Aquí vemos unas características normales del vaso y cuando falla porque hay dificultades a nivel de la placenta, el corazón tiene que esforzarse y bombear más. Eso mete el cerebro en un determinado tipo de acidosis y hace que el cerebro entonces haga una especie de edema cerebral y este vaso entonces, en vez de tener ese pico, aumentaría la parte diastólica. Y lo mismo pasa con la entrada del ductus venoso. Para que tengamos una idea, entonces, aquí vemos un caso normal. El tiempo es difícil aquí. Aquí vemos un caso normal donde vemos un bebé que su crecimiento fue adecuado, pero ¿qué ocurre? Si usted observa esta fotografía, aquí la edad gestacional segura eran 37 semanas, pero cuando hacemos las medidas está en el percentil 8.8. Es un pequeño para la edad gestacional. Pero como veníamos siguiéndolo, entonces observamos que el percentil de crecimiento se mantiene estable y cuando evaluamos los vasos sanguíneos están todos normales, por lo tanto esto es un pequeño para la edad gestacional que lo podemos dejar llegar hasta términos sin ningún tipo de inconveniente, manteniendo la vigilancia del lugar. Este caso, fíjense que es un bebé que tiene creo que 30 semanas por la edad gestacional, que la conseguimos por un ultrasonido del primer trimestre, pero cuando hacemos las medidas está por debajo del percentil 1. Esto es una restricción, pero tremenda restricción. Ahora, ¿qué hacemos con este bebé? Cuando hacemos los Doppler, entonces encontramos lo siguiente. Encontramos cambios iniciales porque la arteria umbilical, fíjense ustedes cómo se ha borrado la diástole, cómo está por encima del percentil que debemos esperar. La cerebral media, entonces ya aquí hay cambios hemodinámicos porque ha ocurrido una vasodilatación. Por lo tanto, ya comienzan a haber cambios y si aquí calculamos el índice cerebroplacentario, usted va a encontrar que este bebé está mal. Sin embargo, el ductus venoso todavía está en parámetros normales, lo que quiere decir que este bebé, aunque está pequeño, lo podemos preparar, lo podemos ingresar para preparar un desembarazo, cuestión de que el bebé no sufra tanto y en su desarrollo futuro pues no tenga tantos impactos negativos. De manera sencilla, creo que esto lo va a tocar Miguel en su plática, pero aquí vemos los cambios que ocurren en una arteria umbilical funcionando normal y cómo en la medida que la placenta comienza a hacerse deficiente, entonces va borrando la fase diastólica hasta que se hace invertida. Este es el seguimiento de la arteria cerebral media, que hace lo contrario, y este es el caso del ductus. En lo personal yo nunca he esperado que el ducto me haga esa onda reversa, le tenemos miedo. ¿Cuándo interrumpir el embarazo? Entonces el embarazo debe interrumpirse en el momento adecuado. Aquí quiero detenerme. Hicimos esta gráfica como una balanza. Ya, no sean así. Hicimos esto porque el médico tiene que tomar la decisión en qué momento va a sacar el bebé. ¿En qué momento va a sacar el bebé?
Si lo dejo dentro del útero, tiene que garantizarme que no va a haber un óbito y que no se me va a deteriorar tanto que sea una carga para el futuro. Y se lo saco, tengo que estar seguro que el departamento de neonatología puede hacer algo por este bebé. De tal manera que el trabajo en equipo y el buen seguimiento es lo que garantiza el buen manejo, el buen diagnóstico y el momento oportuno de hacer la extracción del producto. Muchas gracias.